Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación. Esta vez vamos a trabajar el problema de venta de fibra óptica. El problema es el siguiente: la empresa Comunicaciones Limitada necesita un programa que le permita determinar la cantidad de rollos de fibra óptica que necesita según un pedido a 2 metros. Además necesita conocer la cantidad adicional de metros de fibra que requiere para completar el pedido, es decir, completar un siguiente rollo, si aplica. Los rollos que vende la empresa son de 50 metros. Ustedes ya saben que en este curso no estamos pasando del enunciado del problema directamente a la codificación, sino que hacemos un proceso de aplicar los elementos del pensamiento computacional para que el código que sale como una consecuencia de ello. Entonces el primer paso del pensamiento computacional que vamos a utilizar se llama abstracción y tenemos dos preguntas. La primera pregunta es: ¿qué se solicita finalmente? Es decir, ¿cuál es el problema? En este caso es determinar la cantidad de rollos de fibra óptica para cubrir el pedido. Necesitamos la cantidad adicional de metros de fibra óptica que se requieren para completar también el pedido, o sea, un siguiente rollo, si se necesita, se aplica. Si ese es el problema, entonces la información que es relevante es la cantidad de metros vendidos y conocer que cada rollo en la empresa es de 50 metros. Una vez que ya tenemos claro cuál es el problema y la información que necesitamos, entonces pasamos a la siguiente etapa del pensamiento computacional, que es la descomposición, es decir, la lista de acciones que se requieren para resolver el problema. Y esta lista de acciones la puede ejecutar una persona o una máquina. En este caso vamos a terminar con una codificación en el lenguaje Python, pero podría ser otro lenguaje, de tal manera que esa codificación resuelva el problema que queremos. ¿Cuáles son esos pasos? El primero sería ingresar la cantidad de metros de fibra óptica del pedido, es decir, qué fue lo que compraron. Luego vamos a calcular la cantidad de rollos de fibra óptica que se necesita, similar al problema que hicimos en el video anterior, solo que en este caso es fibra óptica. Necesitamos calcular la cantidad de metros adicionales de fibra óptica que se necesitan, teniendo presente de que si no aplica, quiere decir que si la cantidad adicional va a dar igual que la cantidad de rollos, quiere decir que no hay necesidad de decirlo, porque sería un rollo completo. Dentro de un momento analizamos un poco mejor eso. Y vamos a generar el mensaje de salida y mostrar ese mensaje. Y el mensaje de salida tiene una condición, ¿cierto? Y aquí está donde si la cantidad de metros adicionales, si es diferente del máximo de metros por un rollo, si eso es así, entonces mostramos la cantidad de rollos y los metros adicionales que hacen falta para completar el siguiente rollo. Y si no, simplemente mostramos la cantidad de rollos necesarios, porque no habría que esperar un metraje adicional para completar un rollo. ¿Listo? Bueno, una vez que ya tenemos clara esa descomposición, esos pasos que son el qué, que se van a convertir en nuestra función principal, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es el reconocimiento de patrones. En este caso es qué funciones podemos reutilizar. De momento vamos a reutilizar la de ingresar entero y la de mostrar mensaje. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso en el lenguaje de programación. Entonces, como ya ustedes saben, estamos utilizando Visual Studio Code, ya estamos en la carpeta de trabajo con todos los programas que hemos hecho en este curso, y aquí tenemos un módulo que hicimos hace unos videos anteriores, en donde tenemos un módulo de apoyo, tenemos ingresar entero, ingresar real, mostrar mensaje y otras funciones que vamos a ir agregando más adelante. Entonces, partiendo de eso, vamos a comenzar con un nuevo programa, aquí hundimos acá, que es el 10º, y vamos a decir fibra óptica. .python. Listo, ya está. Bueno, ustedes saben que en este curso lo que primero que hacemos en los programas que hacemos es colocar un comentario como este, que nos diga qué hace el programa, quién lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces vamos acá al programa que calcula la cantidad de rollos de fibra óptica y los metros faltantes para un siguiente rollo. Bueno, más o menos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este enunciado nos ayude a nosotros o a otro programador a entender qué es el programa sin necesidad de sentarse a leer las instrucciones. Muy bien. El siguiente paso, vamos a cerrar esto acá, es decirle al lenguaje cuáles son esas funciones que vamos a reutilizar. Entonces le vamos a decir que de ese módulo llamado apoyo, vamos a importar, ingresar entero y mostrar mensaje, que son las dos funciones que identificamos cuando hicimos el reconocimiento de patrones. Luego vamos a indicar las constantes. En este caso vamos a decir que el máximo de metros
por un rollo de esta empresa es de 50. Ya sabemos la ventaja de utilizar constantes, que nos va a dar más legibilidad en el código y nos va a tener un solo punto para modificar datos, ¿no? Disculpe. Entonces, después de que tenemos ya las funciones que vamos a importar, las constantes, entonces pasamos a escribir la función principal. Recordando que para este curso al menos, la función principal va a mostrar siempre el qué y no el cómo. El cómo se hace en las funciones de apoyo que están debajo del main. Entonces aquí vamos a colocar la descomposición, es decir, el qué. Y si recordamos de la descomposición, lo primero que decíamos era que había que ingresar la cantidad de metros vendidos. Entonces vamos a colocar metros vendidos es igual a ¿qué? Ya dijimos que era un entero, entonces ingresar entero, que es la función que estamos importando de nuestro módulo de apoyo, y vamos a decir ingrese los metros vendidos de fibra. Vamos a ponerlo así pues más claro. Perfecto, muy bien, ya lo tenemos. Según la descomposición que seguía, vamos a calcular la cantidad de rollos. Entonces cantidad de rollos es igual a calcular cantidad de rollos. Ahora, ¿qué información necesita esa función para poder determinar cantidad de rollos? Por supuesto, los metros vendidos. Entonces vamos a darle esa información acá como un argumento. Entonces le pasamos como argumento el valor de la variable, no la variable, donde están los metros vendidos. Ya en esta variable va a quedar almacenada la cantidad de rollos que cubren el pedido, pero puede que sobre el metraje. Entonces necesitamos determinar también la cantidad adicional de fibra. Entonces este señor lo vamos a decir calcular cantidad adicional de fibra. ¿Qué información necesita este? Pues necesita también los metros vendidos. Ok. No necesita la cantidad de rollos, solo necesitamos los metros vendidos. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a calcular. ¿Qué nos faltaría? El mensaje de salida. Entonces mensaje, vamos a decirle generar mensaje de venta fibra, por ponerle un nombre más significativo. ¿Y qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar ahora sí, por primera vez, dos argumentos, la cantidad de rollos, y le vamos a pasar acá la cantidad adicional de fibra. ¿Para qué? Para que el mensaje vaya a decir cuántos rollos necesita, y si fuera el caso también dice cuántos metros adicionales necesita para completar el pedido. Y finalmente vamos a mostrar el mensaje. Y ya está. Aquí ya invocamos el main y ya lo tenemos. Listo. Entonces, si observan, el main es la descomposición. Vamos a regresar a la descomposición solo como para estar seguros y observe. Ingresar la cantidad de metros de fibra óptica del pedido, calcular la cantidad de rollos de fibra, calcular la cantidad de metros adicionales, generar el mensaje de salida teniendo en cuenta esta decisión y mostrar el mensaje. Y es exactamente, vamos a cambiar aquí, exactamente lo que tenemos aquí. Vamos a ingresar la cantidad de metros vendidos, vamos a calcular la cantidad de rollos, calcular la cantidad adicional de fibra, generar ese mensaje de salida con esas dos informaciones que calculamos y mostrar el mensaje. La función de ingresar, aquí, ¿qué pasó acá? Vamos a ver que le di clic donde no era. Esta función de ingresar entero ya viene de nuestro módulo de apoyo. Esta de mostrar mensaje ya viene del módulo de apoyo. Entonces, miren la ventaja de estar reutilizando funciones. Ya nos concentramos en las funciones que son propias. En este caso vamos a definir esta función de calcular cantidad de rollos. Entonces definimos la función de calcular. Ahora, es muy importante tener presente lo siguiente. Cuando invocamos la función calcular rollos, aquí está, calcular, nosotros le enviamos el valor de los metros vendidos. Entonces vamos a utilizar un parámetro que reciba ese valor. ¿Se tiene que llamar igual? No. Pero pues por comodidad le vamos a poner el mismo nombre. Es decir, en esta variable, en este parámetro que es una variable local, se va a almacenar el valor que se envía aquí, ¿cierto? En este caso la cantidad de metros vendidos. Ya está. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a determinar la cantidad de rollos. Ya vimos en uno de los videos anteriores cómo hacer esta operación. Simplemente colocamos la cantidad de metros vendidos y hacemos una división entera con el máximo de metros por rollo. ¿Listo? Ya lo tenemos. Y vamos a retornar la cantidad de rollos.
Entonces observen que así es mucho más claro. Aquí vamos a almacenar la cantidad de rollos, esta es la fórmula, y retornamos ese valor. De nuevo, ¿pudiéramos poner el retorno directamente aquí sin esta línea? Sí, o sea, podríamos hacer algo como esto y eliminarnos esta línea que está aquí. Sí, pero observen que ¿qué gané ahí? Me gané unos segundos por no escribir un renglón, pero perdí legibilidad. Entonces yo prefiero, que eso no lo cobran, escribir cantidad de rollos es igual, colocar la fórmula y retornar la cantidad de rollos. Y no tengo ninguna duda de qué hace la función. Bueno, ahora viene la otra función, la de calcular la cantidad adicional de fibra. Entonces vamos a ver cómo hacer eso, muy interesante. ¿Qué necesita esta función? O sea, ¿qué parámetros necesita? Observe que cuando la invocamos también le pasamos la cantidad de metros vendidos. Vamos aquí vendidos, hagámoslo bien hechecito. No hay problema, se me pasan las letras a veces. Bueno, ya está, vendidos. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar acá. Entonces, ¿cuál es la cantidad adicional? Cantidad adicional de fibra. Va a ser igual. Ojo pues. Si nosotros cogemos la cantidad de metros vendidos y le calculamos el residuo con el máximo de metros, esto nos va a dar cuántos metros adicionales tengo en el pedido. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 60, al hacer el residuo con 50, que es la máxima, me va a dar 10. Pero 10 es la cantidad adicional que tengo. Pero ¿cuánto me falta para completar el pedido? ¿Cuánto me faltará para completar el siguiente rollo? Entonces quiere decir que al máximo de rollos yo le debo restar ese restante, ese adicional en metros, que pude determinar a través del residuo. ¿Vale? Ahorita lo vemos cuando estemos ejecutando. Y vamos a retornar la cantidad adicional de rollos. Listo, no nos falta sino generar el mensaje. Entonces mire lo interesante de hacer esta descomposición por funciones. En principio pareciera más largo y puede que tengan razón, pero la idea es que toda esta complejidad se va ocultando aquí. Entonces si usted tiene claro el qué, esta es la lógica. Y esto ya son detalles de implementación, que depende del lenguaje. Si usa un muñequito, se usa el otro, se usa ciertas palabras, ciertas funciones. Esto ya es dependiendo del lenguaje en muchos casos. Ahora, ¿qué me interesa aquí? Vamos a mirar esto. Vamos a ver, cuando invocamos la función generar mensaje, nosotros le enviamos dos argumentos, la cantidad de rollos, ¿cierto? Vamos a colocar aquí rollos, cantidad de rollos, y le pasamos la cantidad adicional de fibra. Entonces, estas dos las vamos a colocar aquí como parámetros. ¿Podría cambiar el nombre? Por supuesto, pero no pasa nada. Vamos a colocar un mensaje, entonces lo vamos a hacer de dos maneras primero. Vamos a decir que si la cantidad adicional de rollos es diferente, y ahí la primera vez que lo usamos, a la cantidad de metros, entonces el mensaje de salida va a ser igual a ¿qué? A un fstring que va a decir cosas como la cantidad de rollos es, aquí colocamos entre las llaves la cantidad de rollos, muy bien, y necesita, entre cositos vamos a colocar acá entre llaves cantidad adicional de metros para completar el pedido, completar otro rollo. Listo, ya está. Ese sería un mensaje si la cantidad que necesita es diferente al máximo de rollos. Si no, es decir, si no es diferente, quiere decir que es igual, entonces simplemente le decimos, vamos a colocar esta parte, que la cantidad de rollos, ahorita hacemos una mejora de este diseño, es este. Y vamos a retornar el mensaje. Perfecto, entonces vamos a otra vez. Si resulta que al hacer esta operación de acá nos damos cuenta que la cantidad de metros que yo necesito para completar el siguiente rollo es igual al tamaño del rollo, quiere decir que en realidad no necesito un nuevo rollo. Entonces no va a mostrar sino la cantidad de rollos. Si usted compra un poco más, como 60, entonces le va a decir necesita un rollo, pero necesita comprar 40 más porque se pasó en 10, ¿cierto? Necesita 40 más para completar otro rollo. Listo, ya está. Entonces vamos a ejecutarlo a ver si nos funciona. Vamos aquí, vamos a correr esto. Listo, aquí lo tenemos. Ingrese la cantidad de rollos vendidos. Vamos a hacer el valor exacto, 50. Entonces si lo ejecuto,
me dice aquí que, ok, vamos a ver qué pasó acá. La cantidad de rollos es 1. Es que aquí puse cantidad de rollo de fibra. Vamos a mirar aquí atrás qué pasó. Ok, calcular. Aquí puse fue el nombre de la función, pequeño problemita. Y él me estaba mostrando precisamente el error acá. Excelente que pasen estas cosas, porque así también si le llega a pasar, pues ya sabe. ¿Qué era lo que yo estaba retornando? Que ese número que salió allá era la dirección de esta función. Muy interesante para hacer cosas más adelante como funciones de alto orden y cosas que por ahora se salen de este contexto. Pero bueno, vamos aquí, de nuevo, vamos a ejecutarlo y hagamos el mismo ejemplo, 50. Entonces mire aquí que me dice exactamente necesita un rollo, ¿cierto? Perfecto, hasta ahí no hay problema. ¿Qué pasa? Flecha arriba, enter, si yo le digo que compré 60. Entonces me dice, necesita un rollo y necesita 40 más, porque 60 le faltan 40 para llegar a 100 y completar 2 rollos. Ese es el problema, esa es la solución al problema. Otra vez, compré 230. Entonces, ¿cuántos rollos necesita? Vamos a mirar, enter. Necesita 4 rollos de 50 y 20 más. ¿Listo? Ya tiene 30 más 20, completaría otro rollo con 250. Muy bien, entonces ya está, funciona perfectamente. Vamos a borrar esto acá. Ahora, ¿qué podemos mejorar de esto? Así está bien y funciona, pero podríamos hacer algo así como esto. Ponle cuidado. Observen que esta parte que está aquí se repite. Entonces vamos a coger este mensaje, lo vamos a cortar de allí, lo vamos a poner en este punto. Hasta ahí todo bien. Vamos a eliminar el else. Nos vamos a quedar así. Si lo dejamos de este punto, así como está allí, entonces ¿qué va a pasar? Él asigna a esta variable la cantidad de rollos es, pero si este valor es diferente, este valor se desaparece y queda simplemente la cantidad de... bueno, vamos a borrar este aquí más, aquí, este pedacito está aquí. Así. Entonces ahora sí, ¿cuál es la idea? La idea es que sea como sea, él va a colocar la cantidad de rollos y solo le va a agregar este pedacito, por eso hay que ponerle un más aquí, solo le va a agregar este pedacito si necesito metros adicionales. Vamos a mirar y verá que el funcionamiento es el mismo, solo que el código queda un poco mejor. Yo le digo acá 60 y me dice necesita 40, pero si le pongo 100, entonces me dice que son solo 2. Hace exactamente lo mismo. ¿Dónde estuvo la diferencia? En que aquí yo no tuve que repetir esta cadena. Dejo la cadena original, que independientemente de que necesite metros adicionales los tiene o no, para hacerlo de esta manera. ¿Correcto? Ahora, uno también podría hacer esto devolvámonos un momento para mostrarles algo acá. También lo podríamos haber hecho así. En vez de hacer esto tan largo, podemos abrir un paréntesis aquí, observen, darle un enter, cerrar acá. Vamos a cerrar acá las comillas, damos un enter, abrimos otra vez un fstring, bien, aquí bien alineadito, y cerramos acá el paréntesis. Listo, vamos a decirle a él que nos organice un poco el código con el formato y listo, ya está. Entonces mire aquí, otra vez vamos a correrlo, formato, perfecto. Mire, no necesita ninguna coma acá, sino que le estamos dando esta información. Este es un fstring, cierro y abro otro fstring y así no necesito una cadena tan larga. Esa sería otra forma de hacerlo. Si lo ejecutamos, el usuario de la aplicación no tiene por qué darse por enterado de que hicimos un cambio de este tipo. Eso es simplemente para mejorar un poco la legibilidad del código. ¿Listo? Entonces tenemos esta forma con el paréntesis cuando la cadena que yo quiero es muy larga, entonces la puedo hacer hacia abajo. 2, podemos hacer la mejora que dijimos ahora para tener un solo mensaje aquí arriba. Es decir, lo volvemos a hacer. Cogemos esta parte que está aquí, la cortamos, la ponemos antes porque independientemente de que sea verdadero o falso se necesita ese mensaje. Y aquí vamos a colocar un más. Y vamos a dejar solo la parte que es nueva, totalmente nueva, que sería esta, con un espacecito acá, y borramos el else. Entonces ahora sí, miren, independientemente de lo que era verdadero o falso, él va a asignarle esta variable, esta cantidad de rollos, y luego le va a concatenar este otro pedazo si fuera necesario. ¿Listo? De nuevo podemos mostrar que funciona exactamente como lo decíamos. 50 da un rollo, 60 un rollo y faltan 40 metros. Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro. Les agradezco la atención. Ya saben que si les está gustando este contenido, inscríbase al canal Infraestructura-Linux-Programación. Listo, muchas gracias, que tengan un feliz día.